Antes de seguir, una advertencia. Escuchar estas historias puede dejarte con una sensación extraña, como si alguien te observara en la oscuridad. Pero si decides quedarte, suscríbete, dale like y comparte. No estarás solo. Muchos otros ya han cruzado el umbral. Tu apoyo ayuda a que este canal crezca y a traerte relatos aún más oscuros y aterradores. Mr. Screamington presenta El sueño del profeta. Borian había vivido toda su existencia entre sueños y augurios. Desde su niñez, los dioses le hablaban, susurrando secretos en la penumbra de sus noches. Su mente era un puente entre lo divino y lo terrenal, y su destino, creía, estaba marcado por la trascendencia. Pero en los últimos días algo había cambiado. El vacío se instaló en sus sueños. No eran pesadillas ni visiones de ruina, sino un silencio inquietante, un abismo donde antes resonaban voces. La primera noche lo atribuyó a una prueba, la segunda a una pausa momentánea, pero cuando llegó la tercera, sintió el peso de algo más profundo. Al despertar, la sensación de ser observado se volvió asfixiante. A plena luz del día, sentía una presencia al acecho en los rincones de su hogar, como si algo se ocultara en la periferia de su visión, deslizándose entre los reflejos y las sombras. Sus plegarias quedaban sin respuesta. Las palabras sagradas se enredaban en su lengua, marchitas, inservibles. Fue entonces cuando aparecieron los símbolos. Al principio eran fragmentos, líneas y curvas incompletas, apenas un susurro de formas imposibles. Pero con los días cobraron coherencia. Se dibujaban solos en las paredes de su hogar, surgiendo en la humedad del suelo, apareciendo en los márgenes de sus escritos sagrados. Cada vez que los veía, sentía un escalofrío recorriendo su espalda. No entendía su significado, pero los percibía como advertencias, como si algo antiguo y vasto intentara comunicarse con él. Las líneas parecían moverse cuando no las miraba, serpenteando, multiplicándose. Con cada noche sin sueño, la realidad comenzó a desmoronarse. Los reflejos en el agua le devolvían imágenes que no le pertenecían. Sus propios ojos, al mirarse en el espejo, parecían pozos negros, como si su propia alma estuviera siendo drenada. Los muros de su hogar temblaban con una vibración apenas perceptible, y en la penumbra de su habitación, el silencio se transformaba en un murmullo persistente, casi inaudible. No podía decir si provenía de su mente o de algo más. La noche final llegó sin anunciarse. Borian soñó, y en su sueño el cielo se desgarró. El día se tornó noche en un instante. Un símbolo titánico cubrió el cielo, su geometría imposible extendiéndose más allá de la comprensión. Se oyeron terremotos, el crujir del firmamento. La luz se apagó y el mundo se cubrió de sombras líquidas que fluían como ríos negros. Borian contempló la llegada de las criaturas. Figuras amorfas, horrores sin estructura definida, descendieron del cielo. Se retorcían y expandían en formas inhumanas, burbujeando como carne en descomposición, con bocas donde no debían estar, con miembros que surgían y se desvanecían al azar. Borian vio cómo los dioses que lo habían guiado fueron arrancados de los cielos, despedazados por esas entidades sin nombre. Los dioses gritaban, chillidos de un sufrimiento que jamás debieron conocer. Algunos intentaron huir, pero no había refugio. Fueron atrapados en el aire, sus formas divinas desmembradas, sus esencias consumidas como llamas extinguiéndose en la oscuridad. Otros intentaron luchar. Relámpagos sagrados iluminaron los cielos, lanzas de fuego divino perforaron la negrura. Pero nada de eso importó. Las criaturas amorfas se aferraron a sus extremidades y torsos, desollándolos con bocas innombrables, devorando su divinidad como si fuese carroña. Sus cuerpos se retorcieron,
Sus gritos se volvieron una cacofonía de horror y súplica. Los pocos que resistieron fueron engullidos por las sombras mismas, sus formas divinas reducidas a ecos perdidos en el vacío. El cielo se volvió un matadero cósmico, un festín de ruina y desesperación. Entonces la grieta se abrió por completo y lo vio, más allá del sol muerto. En el vacío helado del cosmos, una entidad primigenia parecía sonreír con una malevolencia terrible. Su tamaño era inconcebible, su presencia una sombra sobre la existencia misma. No era un dios, no como los que Borian había conocido, sino algo anterior, algo para lo que no existían palabras. No tenía rostro, pero sonreía, y esa sonrisa se extendía a través del infinito, un gesto de indiferencia cósmica. Observaba la masacre con un deleite pasivo, mientras la tierra se retorcía y colapsaba. Borian despertó, o tal vez nunca lo hizo. Su cuerpo temblaba, el sudor frío empapaba sus ropas. Su mente, frágil y humana, no pudo soportar lo que había presenciado. Su fe no era más que una ilusión. Sus dioses no eran omnipotentes, eran presas, y la cacería había comenzado. Siempre lo habían sido, y lo que estaba por venir no era redención, sino aniquilación total. Con manos temblorosas tomó un cuchillo, se arrancó los ojos para no volver a ver, se cortó la lengua para no hablar de lo que sabía. Aún así, podía sentir la presencia de la cosa más allá de la realidad, sonriendo en su mente. El cuchillo cayó al suelo. Borian se puso de pie, tambaleante, guiado por un instinto ancestral, por un horror demasiado grande para ser comprendido. Sin un grito, sin una súplica, caminó hacia el acantilado y se dejó caer en el olvido. Una semana después, el cielo se abrió. Un símbolo indescriptible apareció en el cielo. El sueño del profeta, por Mr. Screamington. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que te helarán la sangre. Además, quiero saber de ti. Déjame en los comentarios qué tipo de relatos te gustaría escuchar o si tienes alguna historia aterradora que quieras compartir. Tal vez tu idea sea la protagonista del próximo video. Nos vemos en la próxima pesadilla.